Buena metodología. Entonces, bueno, entonces Fanny, ya con la cantidad de cosas que tenías allí, ya dijiste, tengo que reducir. Hiciste una investigación, obviamente, de los temas tratados y te diste cuenta que de pronto no todos lo sabes, ¿cierto? Sí, señora, sí, eso es mucho. O sea, yo lo he enfocado como en lo que uno ve en su núcleo familiar y en los casos que uno ha escuchado ya en la institución, y es Sí. demasiado. Y uno, bueno, ¿por qué lado me voy? Entonces ya como que mejor concreté solo la niñez versus la familia. Ok, Fanny, entonces la niñez versus la familia y cuando empieces a hacer el ejercicio de buscar una información complementaria, de la misma manera vas a tener que entrar a peluquear, porque no vas a poder abarcar todo. Ese es el problema que uno tiene cuando escribe, porque a veces termina escribiendo y termina escribiendo nada. O sea, plantea muchas cosas y el papel es casi como un campo de esos de paintball, donde uno ha botado una cantidad de bolitas de un montón de colores y uno dice, uy, esto es un masacote horroroso. Entonces toca peluquear. Sí, señora. Bueno, gracias por compartir. Karen, ¿cómo te fue Gracias, profesor. ayer? Hola, hijo, ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿No? Bien. Hola, profe, bien. Lo mismo, es mucha información y unos dicen, no, o sea, no, es mucha la información y toca así como cerrar, ir cerrando, a ver qué es lo que más se puede tomar de cada texto. Y más con esto de los robos y muchas noticias, muchos casos. Ok, tú estás con el tema de inseguridad, ¿no? Sí, sí, señora, robo de celulares. Robo de celulares. Ok, entonces, por ejemplo, el tema del robo de celulares tiene necesariamente una información por debajo y es a dónde van a parar los celulares. Entonces, se supone que estos celulares los están vendiendo en otros países y es un negocio gigantesco. Entonces, no solamente el fenómeno que encuentras en la calle y lo que pasa, sino que obviamente hay un trasfondo muy grande. Entonces, debes empezar a priorizar dentro de la información qué es relevante para poder dejar en tu escrito. Entonces, seguramente, pues las distintas modalidades, el proceso, pues, como de judicialización que puede haber en Colombia, bueno, tantas cosas, pero necesariamente tienes que tratar de seleccionar de todas las variables las que más peso tengan para que tu artículo tenga un interés y una profundidad que el lector quiera tener cuando lea acerca de inseguridad y de robo de celulares. Ok, sí, señora. Ok. Nain, ¿cómo te fue con el escrito entonces? Con la planificación del escrito. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Qué pena, ¿podría pasar otra persona y ya lo consigo, por favor? Que no Claro, lo tengo a con la mano mucho gusto, en un tranquilo. segundo. José. José. Es que acabo de ingresar y no sé de qué están hablando, qué pena. Ah, ok, tranquilos. Entonces ahorita ya vamos con ustedes y se van contextualizando. Lisette, Vale, ¿puedes sí, sí. contar entonces cómo te fue ayer con el trabajo? Buenas noches, profe. Pues me fue muy bien, o sea, chévere porque me basé fue en los porcentajes. Verifiqué los porcentajes de la UNICEF y el Ministerio de Salud y ahí nos dicen qué porcentajes de mujeres embarazadas han quedado a menor de edad y también el porcentaje de las personas menores de edad que han quedado contagiadas con transmisiones sexuales. Entonces, o sea, chévere, la verdad, no sé, me fui por un lado muy, muy bueno, profe. Tienes que tener cuidado que en algún momento la información se salga de curso. Es decir, por ahora lo tienes todo controlado, pero seguramente vas a llegar a un momento donde tienes también mucha información y tienes que empezar a depurar. Entonces, para que el ensayo obviamente sea serio, focalízate y profundiza, no quieras abarcar mucho. Una de las Sí, características... profe.
Eso estaba pensando porque, digamos, enfermedades de transmisión sexual hay muchísimas. Ajá. Y digamos también el porcentaje de las mujeres embarazadas, yo vi casos de la vida real, entonces no sé, estaba mirando si inclinarme como en las enfermedades o en los casos de los embarazos a cortar. Eso estaba mirando también porque es que se estaba abarcando muchísimo más de lo que yo esperaba. Ok, entonces, recuerda que el lector siempre está esperando otra entrega tuya, o sea, no abarques todo. La idea es abarcar lo suficiente para que el tema tenga profundidad, pero que desde ningún punto de vista se sienta que uno tiene que entregarlo todo en el ensayo inicial. No estamos hablando de una monografía para graduarnos donde realmente ahí sí tenemos que ir agotando el tema. No, estamos hablando de un ensayo donde el lector está esperando una segunda entrega, ¿sí? Entonces, no pretendas abarcar todo el tema. Puedes llegar a esbozar, puedes llegar a anunciar que el tema tiene mucha mayor profundidad. Entonces selecciona lo que es más importante y anuncia lo que viene sin agotar el tema. Angélica Cárdenas. Listo, profe, sí, señora. Ok. Angélica, ¿estás por ahí? Ay, mi conexión a internet está inestable, pero ¿me están oyendo? Sí. Angélica, ¿sí No, me están? profe, se bloqueó. Profe, es que estás como bloqueada y Ay, no escuché, creo que me estás llamando. sí, te estoy llamando, pero dice que mi internet está como medio colgado, entonces no sé si pudiera hacer aquí un cambio de red sin que se caiga la reunión, entonces voy a intentarlo, pero es que Aunque igual ahí ya se está escuchando. ¿se está escuchando? Bueno, Sí, listo. sí, señora. Ok, Sí, bueno, señora. listo. Le preguntaba a Angélica Cárdenas cómo le había ido con el ejercicio de ayer. ¿Cómo te fue, Angélica? Bien, profe. Pues tiene mucha información, pues porque son muchas las personas que estudian la depresión como una enfermedad, como un trastorno mental. Ujú. Entonces hay demasiada información, desde la Organización Mundial de la Salud, desde psicólogos, desde organizaciones que están trabajando, digamos que para luchar en contra de la depresión, pues porque uno de sus consecuencias más graves es el suicidio, entonces también hay otras organizaciones que se enfocan en el estudio del suicidio, pero digamos que sí se puede como concentrar en algunos aspectos, ¿sí? Como en algunos trastornos claves o en alguna sintomatología clave y en sus posibles tratamientos, digamos que acudiendo a la información que dan todos los textos. Ok. De todas maneras, estás en medio de un terreno peligroso. ¿Por qué? Sí, Porque como el tema es un tema profundo para un especialista, por ejemplo, en términos de psicología o de psiquiatría, podría llegar a pasar por banal el texto que estés escribiendo, ¿sí? Entonces, ok. es preferible que de pronto te focalices sobre cosas que la gente no sepa de la depresión. Por ejemplo, Vale, como trastorno. Te voy a sí, decir por qué. Porque hay mucha gente que la sufre, pero que no la conoce. No tienen idea que a eso se le llama depresión. Y no tienen idea, por sí, ejemplo, qué posibles vivencias podría llegar a tener una persona que está deprimida. Digamos que hoy es muy frecuente la depresión, en mi época no. Hoy es muy frecuente la depresión y es muy frecuente ese fenómeno en los jóvenes. Seguramente nosotros sí, tuvimos depresión en mi generación y generaciones anteriores, pero nosotros, como no estaba como tan identificada la falencia desde el punto de vista psicológico, entonces a uno le arreglaban eso con dos palmadas y le decían que dejara de estar llamando la atención y uno se componía. Y entonces hoy en día es verdad. la metodología es diferente porque tiene uno el riesgo
de caer realmente en una situación muy compleja. Todos estos muchachos jóvenes que se suicidan y que dan anuncios por Facebook, dan anuncios por Instagram, se toman fotografías, van anunciando de su problemática. Todos ellos realmente están en depresión y todos los muchachos hoy viven deprimidos, todos andan bajitos de nota así, pero a las claras. Todo es motivo para deprimirse. Mientras que nosotros antes teníamos que ser como, uy, no, ¿cómo así? O sea, nada, guerrero y aquí no hay nada que hacer, aquí hay que ponerle la cara. Entonces, pues las nuevas generaciones dicen que no, que es que eso, que era que la gente sí tenía esas problemáticas y las ocultaba. Puede ser verdad. Igual, así de común como está el tema, nadie lo conoce. Y Es no, verdad. entonces, no pretendas escribir como un experimentado en el tema de la depresión, porque ni psiquiatra ni psicoanalista, creería yo, ¿no? Y Chinita Bonita, su merced hizo psiquiatría o psicología. No, profe, viví como un episodio, toda una época de mi vida, entonces es más como desde la Ok. experiencia personal. Entonces, ¿hacia dónde tienes que enfocar eso? Tienes que enfocar tu ensayo hacia lo que la gente del común, que no es un experimentado, quiere saber acerca de la depresión, para que no te vayas a envolver en unas profundidades que son inmanejables y llegues al punto de abandonar el escrito porque no tienes la forma de manejarlo, ¿sí? Por eso es que a veces los Sí, periodistas son tan livianos en la información, o sea, en medio de todo sí profundizan porque dan unas características, responden a las 5W, a qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, lo que sea, y le dan a uno mucha información. Ahora, cuéntame tu palabra, ¿cuál es? empatía. Empatía, ok. Y piensa en cómo relacionar esa empatía con lo que vas a hacer con el escrito, porque es que la dichosa palabreja que escribieron, esa tiene que notarse en el producto final, a ver si realmente sí producen lo que dicen en su palabreja. Entonces, te recomiendo no profundizar tanto en aspectos que no podrían llegar a ser de tu manejo, pero sí suficiente información como para entregarle a la gente algo más de aquello que no sabe. Listo. Vale, profe, Ok, gracias. bueno, listo. Sofía, ¿cómo vamos con el proceso? Bien, profe, sí, señora, pues yo escogí el medio ambiente, escogí, bueno, el medio ambiente, bueno, me enfoqué en la contaminación en las calles de las ciudades. Pues bien, mi palabra fue concientizar, Sí. tanto pues a todas las personas, pues porque digamos que mirando y analizando a las personas, nosotros somos como tal muy, ¿cómo lo podría decir yo? Inconscientes, sí, muy inconscientes en el sentido de que, digamos, sabemos que tenemos en la casa un botilito donde podemos cargar agua, pero preferimos mil veces comprar todos los días una botella pequeña de agua y decir, sí, yo guardo la botella, pero pues no. Saber que uno como persona es de que si está comiendo algo y no hay basura, muchas veces, porque lo he visto, dejan la comida, dejan la basura donde estén y ya y se van. Sí. Entonces, como concientizar y hacer que la gente se dé cuenta de que pues este es el mundo y aquí no estuvimos, y esto es lo que vamos a dejar, y que todos los recursos y todo en algún momento se tiene que acabar, como todo, valga la redundancia. Ok. Investigué un poco y Sí. pues afecta muchísimo, muchísimo el calentamiento global. Digamos que en el momento que estuvimos en la pandemia, digamos que un mes que todo el mundo como tal estuvo confinado en sus casas, ayudó bastante tanto en el ambiente como en el higiene. O sea, no había quien contaminara, no había quien hiciera pues suciedad, entonces pues todo el mundo estuvo, o sea, como que tomó el respiro y tomó un aire que hacía falta. Entonces pues me estoy enfocando por esos lados, profe. ¿Y cómo vas a empezar tu escrito por ahí? Mi escrito pues va, bueno, va dirigido a toda la comunidad, pero me quiero más enfocar en los niños, que son como el futuro que tiene. Porque pues uno como adulto, uno ya es responsable de sus actos y de lo que hace y uno es consciente. En cambio los niños se puede, digamos, inculcarles y enseñarles que
así sea un papel muy chiquitico, eso puede afectar mil cosas. Entonces, pues mi escrito quiere empezar con, o sea, digamos, con qué se puede hacer para prevenir más adelante, pues, deforestaciones y todas esas cosas en la ciudad. O sea, digo que en la ciudad porque nosotros contaminamos mucho y somos unos, pues somos, ¿cómo se diría? O sea, somos quienes más basura sacamos. Entonces, sí. Ahí sí, si estás focalizada sobre los niños, tienes que aterrizar el escrito a los niños. Entonces tienes que buscar sí, claro, o sea, la manera pedagógica, de pronto con un sabías qué, de pronto con una herramienta que te permita a ti de una enganchar al niño, porque si hay algo bien difícil de enganchar es a los niños. O sea, a los adultos vaya y venga, pero a los niños más difícil. Entonces, digamos que piensa bien cómo vas a empezar a hacer ese escrito y, pues no sé, trata de organizar muy bien la información que recojas para que no sea demasiada. Entonces, y pensando en tu población, que es infantil. Ok, profesor. O adolescente. Pues igual todavía estoy pensando, o sea, estoy entre esas dos, entre los adolescentes y los niños. Pues ahí voy, de a poquitos. Los adolescentes y los niños Ya. tienen una gran conciencia ambiental, pero fíjense que, por ejemplo, yo no sé qué es lo que pasa, pero digamos que hacen muchas prácticas acerca de eso, hablan mucho del planeta, hablan mucho de muchas cosas y a la hora de botar la basura en una clasificación no lo hacen y confunden las canecas y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, Pues yo pienso que eso depende, profe, que pena te interrumpo. Eso depende también de que tú sales a la calle y tú solamente encuentras ¿cómo se diría? Un bote de basura, una bolsa negra y ya, o sea, si podemos salir por Bogotá, van a ser muy poquitas y contadas con las manos las canecas que estén señalizadas con plástico, cartón, papel, vidrio y pues cosas no reciclables. Entonces sí pienso que también se podría concientizar así. Uno como persona, en cada, o sea, como desde la casa también, aprendiendo a reciclar, pienso yo. ok. Digamos, ahí está mucho el juego, ¿no? ¿Qué podrías hacer para darle un uso responsable a lo que contamina y pensar en que, no sé, es más fácil llenar la botellita con agua que comprar un nuevo plástico? No sé cómo lo quieras plantear, pero sí, en este caso hay mucho de educación y mucho de diversión. Entonces, Sí, tienes claro, que porque también se puede, pensar en eso. sí señora, Ujú. se puede reciclar, se pueden hacer mil cosas con el reciclaje, y más para niños. Exactamente. Una cosa así como Art Attack, esa que daban por televisión, donde la gente utiliza muchas cosas y termina, no sé, Sí, haciendo claro, farolitos con una botella y cosas así por el estilo, en fin. Pero bueno, bien, todavía tienes sí, un con mi gran primita, dilema. con los cositos del papel se hacen animales. Así, ok. Sí, ahí voy. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Héctor. Profe, ya estoy listo, no sé si me... Bueno, entonces Naina, adelante. Ok, profe, entonces yo voy a basear mi ensayo sobre unas estadísticas que encontré en una revista que se llama Portafolio, que hace una encuesta sobre los indicadores de los posibles consumidores durante y después de la pandemia. Ujú. Y lo que quiero resaltar es cómo incentivar a las personas a que en vez de comprar impulsivamente después que pase la pandemia, es pertenecer al grupo de personas o unirse al grupo de personas que ahorra para el futuro. Y no solamente para el futuro, para eventualidades como una enfermedad, quedarse sin empleo o esto, como la pandemia que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ahorrando, no comprando cosas innecesarias? Y de esa forma contribuimos a que el indicador tan bajo como por ejemplo que el 1% de los colombianos, digo, de 1 de cada 10 colombianos solamente ahorra para el futuro. Y aunque hay muchas variables, por ejemplo, como que el salario mínimo no alcanza,
o que no tenemos educación sobre cómo ahorrar, quiero basarme a que podemos ahorrar, perdón, no comprando cosas que no necesitamos, por decirlo así. Entonces, no sé qué me recomendarías para continuar con ¿Y el desarrollo encontraste del información ensayo. en la tarea que ayer tocaba buscar información, tocaba Sí, claro, buscar y por encontraste? supuesto. Claro, encontré los indicadores de, por ejemplo, de que la población joven de 18 a 35 son las personas que van a pensar un poco, ese 9% van a pensar qué es realmente necesario para comprar. Sí, comprarán solamente lo necesario. De 35 a 44 son los que más gastarán y de hecho saldrán a comprar después de la pandemia de una forma compulsiva. Y de 45 en adelante ya pensarán qué es realmente necesario para vivir, ¿sí? Si es necesario tener dos televisores o un televisor de 100 sabiendo que con uno de 50 se puede ver igual, es un ejemplo que daban, son los que van a tener más precaución para salir a comprar después de la pandemia y durante la pandemia. Aunque vemos comportamientos como por ejemplo el día sin IVA que todo el mundo salía desaforado a comprar, la idea es decirles que por esas acciones de salir a comprar de esa forma desaforada, podemos quedar en el indicador de las 9 personas que no ahorran por no tomar buenas decisiones. Ok, ¿quién hace el estudio? Lo hace, solamente aparecen las siglas, profe. Dice EI, EI griega, y habla sobre, bueno, es una palabra en inglés, una sigla en inglés, dice, según el estudio de la EI, futuro consumidor indicador. Entonces, eso, y pues lo encontré en la revista Portafolio. Ok, toca mirar a ver quién es el que hace el estudio y si hay otros estudios adicionales, pues obviamente pues un tema interesante. ¿Por qué te digo quiénes hacen el estudio? Porque es que uno normalmente cuando escribe un texto, digamos que no es el principal contador de la historia. O sea, uno no es el protagonista, entonces tiene que darle un piso de argumentación y de realidad a partir de una muy buena cimentación y de aporte de estadísticas y cosas de esas. Hay que tener mucho cuidado con los números porque la combinación de números e información, la gente la aguanta, pero cuando hay demasiada cifra, recuerden que no todo el mundo tiene mente matemática ni la posibilidad de establecer una correlación entre la realidad y el porcentaje. Entonces, debes ser cuidadoso con eso. Entonces, me parece bien, solo que focalices y selecciones realmente hacia dónde quieres llegar, porque también está amplio el tema. En la medida en que más estudio las cosas, las posibles variables, más amplio me vuelvo y pasa lo que le pasó a Fanny. Se dio cuenta que ella estaba siendo un poco ambiciosa y eso que desde que lo planteó era ambiciosa con el tema. Cuando empezó a ver ya tenía un montón de cosas y entonces dijo, brutos, ¿dónde me va a meter toda esta madeja? Y empezó a peluquear. Empezó a peluquear porque es que ese es el enredo de escribir y de escribir mal, juntar una cosa con la otra, no darle profundidad y entonces obviamente ahí es donde uno la embarra. Entonces muy claro con el foco, Naim, para que entendamos perfectamente qué es lo que va a pasar o cuál es el consejo, pues, para tener una economía saludable post pandemia. O a quién quiero cautivar con mi ensayo. Pues, creería yo también, ¿no? Bueno, porque yo creo que no va dirigido a todos. eso es fundamental. O sea, saber a quién le voy a dirigir mi ensayo, claro que sí. O sea, yo tengo que saber cuál es mi público, así no pueda identificarlo y diga, mi lector se llama Pepe, Juan, Margarita y Josefina. No, seguramente son NN. Nosotros debemos pensar que es una masa allá amorfa, pero que de alguna manera yo tengo que conquistar y además deben esperar mi segundo escrito. Entonces, pues cuando uno escribe en la universidad y va a escribir para una clase en particular y uno tiene a sus compañeros de siempre o tiene otros agregados culturales de otro programa y tiene un profesor de turno, pues uno dice, ¿quién es el profesor?
qué es lo que me ha enseñado, hacia dónde está orientado, qué es lo que a este señor le gusta o a esta señora le gusta, porque pues uno escribe esos ensayos para conquistar corazones. Ustedes conquistan corazones y conquistan notas. Entonces, obviamente, el artículo o el ensayo o la pieza que escriban debe ser una pieza de interés. Por eso es que uno trata de despertar el interés de quien lo va a leer. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tienes un grupo donde estás compartiendo con otros auxiliares. Entonces, no solamente es recursos humanos, contable, financiero, sino administrativo también. Entonces, uno dice, uy, ¿cuál es el elemento común entre todos? ¿Qué nos llamaría la atención a todos leer? ¿Cuál es la información? O sea, como voten por mí, voten por Naim. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a clasificar, pensar quién es tu receptor y tratar de canalizar la información práctica para las personas, ¿sí? Perfecto, profe, vale, muchas gracias. Ok, bueno, listo. Entonces, Héctor. iba con Héctor. Sí, señor Héctor, bienvenido. Hola, profe, muy buenas noches. Bien. Compañeritos, muy buenas noches. Profe, pues ayer su merced, a primera ha colocado que lo que iba a decir era corrupción en la salud en Colombia, pues me di cuenta que investigando al tema que yo quería llegar era el sistema, era no la corrupción, sino el sistema de salud en Colombia. Sí, digamos que ya se sale del contema, vamos a hablar como el tema del sistema. Te aplaudo, qué bueno. Ajá. Sí. Okay. El tema, ¿cómo lo abarcaría? Digamos que hay cifras, hay, digamos, expectativas de la parte de la salud a nivel mundial. Hay un sistema, digamos, que hay una empresa como tal que se llama Langel Global Health, que es la Comisión sobre los Sistemas de Salud de Alta Calidad, que nos releva, que en sí nos dice que los países pequeños... Revela, era lo que ibas a decir, que nos revela. Sí, revela son que los países pequeños o medianos, como la gran mayoría son los latinoamericanos, estamos muy por debajo, digamos, de la alta calidad de la salud. ¿Por qué? Porque la gran mayoría mueren, más de 8 millones de personas, por enfermedades que pueden ser perfectamente tratables por sistemas de salud pues mucho más eficientes. Sí, acá correcto. Igualmente nos damos cuenta que uno llega, digamos, a un hospital y de pronto tiene pago algo, no lo tratan lo suficiente, sino le dejan pasar ciertas anomalías. Y pues obviamente que cuando ya llegan unas anomalías mucho más altas, los menores de edad, pues en algunas circunstancias pues fallecen. Digamos que ahí abarcar, digamos que el tema es como más de investigación, más de algunas partes de porcentajes que podemos hablar sobre el tema. También nos cuentan que 1 millón de muertes son neonatos, el 50% de las muertes son maternas también, que 2.5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares que se pueden ser tratables y que no, al final de todo, pues las personas mueren. Y de ahí abarcaría, digamos que con cifras o casos, digamos aquí en Colombia que han pasado, como lo que fue Caprecon en 1997, que se encontró un fraude más o menos de 120 mil millones de pesos que fueron desviados para ese tipo de entidad. Y pues obviamente que podemos hablar sobre muchas más, como el CISBEN, que igualmente han utilizado el CISBEN como para qué, para fachadas, para los terciarios, poderlos reclamar algunas indemnizaciones, y son personas que realmente no están inscritas directamente en el Estado. Abarcaría mucha información, profe. También puede ser como alguna pregunta que me pueda hacer. ¿Qué está sucediendo con el capital humano y la formación de los médicos en el país? Esa es una pregunta muy indispensable para el tema. ¿Por qué? Porque realmente los gobiernos no tienen en cuenta tanto como en las UCIs, digamos, que ahorita necesitamos, como en las camas. Tampoco nos damos cuenta de los profesionales que, siendo médico, es muy difícil llegar a tener un puesto fijo o un puesto que te paguen, ya sea por sus vacaciones, prestaciones. Acá a los médicos les toca directamente arriesgarse al tema de ser contratados por término fijo, ¿sí? Que no tienen prestaciones, que realmente la salud es muy precaria para ellos. Sigamos que podemos reforzar ese tema de ahí, y también podemos hacer varias preguntas, como también cómo se ha visto afectada la salud en los colombianos por la corrupción, que es lo que iba a tratar. Y digamos que ahí el temita es mucho por abarcar, profe, la verdad. Pero yo creo que vas a sacar unas tijeras grandísimas. Sí, créeme que es bastante largo, pero digamos que el tema como tal, el sistema de salud en Colombia, lo podemos tratar más sobre los médicos, que ahorita son menos médicos para tanta gente que tenemos que atender.
Fanny, Mm. le presta las tijeras a Héctor, por favor. Sí, sí, yo creo que sí. Pero cuando él esté allá enrollado en tanto tema y va a estar así como que ¿qué más escribo? Dios, es que no acabo. En ese momento él va a empezar a peluquear Sí, porque el claro. tema es bastante ambicioso. Entonces, el peligro es uno enredarse. ¿Por qué enredarse? Porque uno debe ir agotando, a ver, una de las características, por ejemplo, del ensayo que yo ya les conté dentro de la estructura está plantear una entrada muy fuerte, que es la misma que al final voy a argumentar, diciendo si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, comprobando o lo que sea, pero la entrada y la salida del texto van orientadas hacia lo mismo. Y en el cuerpo, obviamente le voy dando paso a todos los aspectos que quiero tratar en ese ensayo y agoto uno por uno y nunca me devuelvo. O sea, agoto y ya no vuelvo a hablar de eso, a no ser que obviamente los temas estén cruzados y tengan unos con otros incidencia, pero es que eso le ocasiona al lector cansancio. Entonces, uy, ¿cómo así se devolvió? Y entonces ahora volvió a hablar de esto, pero entonces, ¿por qué no planteó esto? Y termina uno pasando del anonimato al desprestigio muy rápido. Entonces, la idea no es esa. Entonces, a medida que se vaya pasando, se va agotando. Es bueno, entre otras cosas, que creería yo que tú lo vas a necesitar, pensar en que obviamente cada ensayo tiene un titular. Ese titular obviamente tiene relación con lo que estoy planteando, que es lo que quiero demostrar, ¿sí? Y Sí. tiene unos intertítulos que son los que le aclaran al lector ahora de qué voy a hablar, porque muy seguramente me voy a gastar 3 párrafos hablando de esa temática y el intertítulo orienta muchísimo al lector. Entonces es necesario la utilización de intertítulos, ¿sí? Lo que la Ok, gente profe. llama normalmente subtítulos, pero son intertítulos, van en la mitad. Ok, profe. Digamos Bueno, que yo podría iniciar como los principales problemas que enfrenta el sistema de salud en Colombia. sí, Se podría claro. iniciar por ahí. Exactamente. Ahí me suena un poco más. Ahí Ok, me listo, profe. suena que puede estar pasando algo bueno. Muy Listo, bien. profe. Vale, gracias. Ok, bueno, entonces me devolví acá en mi cuadro. No, iba con Lida. Lida está por ahí. Gilbert. Sí, profe, sí estoy. Ah, bueno, mi chinita. Qué pena. No, Sí, señora. tranquila. Profe, mi temática es acerca del SIDA. Sí. Voy a tocar temas como el apoyo familiar y cómo influencia positivo a la persona. Dentro de la información que investigué, bueno, sorprendida me quedé con una institución colombiana que ofrece esta prueba gratuita para todas las personas. Deben de acercarse a la entidad para tomarse la prueba. Era algo que realmente desconocía y me parece muy, muy positivo. También encontré información de cómo las proyecciones que tenía la Organización de las Naciones Unidas Ujú. frente a los contagios que se iban a tener este año fueron un poco más bajos por la tendencia del COVID, pero pues bueno, fue una cosa con otra. Pues básicamente eso, sí he encontrado pues bastante información relacionada y me toca hacer un filtro bastante grande e importante para hacer una muy buena redacción. Ok, veo que estás encontrando información novedosa y tal vez esa tendría que ser bastante relevante en tu escrito. ¿Cuál es tu Sí, palabra? apoyo, Ok, apoyo familiar. ok. Entonces, cuando estamos hablando de apoyo familiar, lógico es que si la familia puede apoyar, uno le tiene que abrir los ojos y decir, hey, por acá hay una ayuda, hey, por acá hay una fundación, por acá hay una institución. Entonces, como seguramente la gente no sabe a dónde acudir. Entonces, Exactamente, no, y que
O sea, bueno, lo quería abordar más por el tema psicológico, porque realmente recibir este tipo de noticias no, o sea, cuando uno ve ese tipo de situaciones, ve que a todo mundo le pasa, menos que la triste realidad le puede pasar a uno. O sea, eso lo considera uno como totalmente ajeno. ¿Qué pasa? Recibir una noticia de esas tiene un antes y un después. Un antes para una charla de cómo debe afrontarlo y el después, el cómo lo debe asumir y debe ser con muy buena actitud. Entonces, esta enfermedad es de muchísimo apoyo psicológico, muchísimo apoyo psicológico. Ok, entonces como es apoyo familiar, apoyo, tienes que encontrar dónde está el apoyo, porque Exactamente. no te van a llamar a ti a dar el apoyo. Tú vas a abrirle los ojos a todo el mundo acerca de dónde está el apoyo. Ok. Exactamente. Ah, Gracias, bueno, profe. muy bien. Gilbert, adelante. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Bueno, bien, profe, gracias. El tema que yo quise tocar fue el tema de la inseguridad en Bogotá, pero pues como es tan amplio me especifico en el aumento de robo de bicicletas. Ujú. Pues encontré también bastante información relacionada con los puntos que yo puse del tema. Ujú. Y sí, muchos están de acuerdo con lo que es la compra ilegal la compra ilegal no, sino la compra de segunda de bicicletas. Definitivamente el tema de la pandemia es un factor circunstancial en cualquier tema tratado porque siempre te va a tener que ver. Entonces aquí también uno de los factores más importantes fue la pandemia porque debido a esto se aumentó el uso de la bicicleta para evitar este tipo de contagios precisamente. Y entonces Correcto. en el tema de oferta y demanda, al haber más demanda, pues se incrementa y los delincuentes dieron una posibilidad aquí de negocio. Entonces eso por ese lado. El otro tema que tocó yo también fue la flexibilidad que tienen los delincuentes que hacen este tipo de hurtos, porque pues al ser un delito menor, entonces la pena va a ser corta, ¿sí? Y quedan pues exonerados en corto tiempo de sus delitos y van a seguir haciendo. Y al ser un negocio tan rentable para ellos, pues entonces, y como ven que la pena es corta, entonces van a seguir y van a seguir y van a seguir, a menos de que cambie la situación desde el tema pues, jurídico. Pero también me causó curiosidad de que es sobre todo percepción lo que se tiene. ¿Sí? Digamos que no se puede negar que ha aumentado el incremento de robos de bicicletas por hurto, pero de acuerdo a estudios que han hecho, dicen que la mitad de las bicicletas que se roban es sencillamente porque las dejan estacionadas sin un candado o sin una guaya adecuada para estacionarlas, ¿sí? O sea, no siempre es por atraco, digamos que la percepción es esa. ¿Por qué? Por el tema de las redes sociales, por el tema de las noticias, ¿sí? Porque pues como el amarillismo vende, pues entonces es lo que uno ve en el pan de cada día. Sí. Entonces, digamos que puede, o sea, sí está pasando, uno no puede decir que no, obviamente está pasando, pero no es, digamos que esa magnitud como a veces la hacen ver a nosotros. ¿Esa fuente que tú tienes cuál es? Tengo El Tiempo, El Espectador y ya le digo la otra. Esta mañana, entre otras cosas, Semana. Busca el noticiero de RCN. Salió un muy buen informe de todo el tema de inseguridad en las distintas ciudades y lo que era el comparativo y por qué en tiempos de pandemia ha aumentado y sacan unos porcentajes, o sea, es interesante, ¿no? Entonces trata de buscar el reporte también, te puede servir. Lo que tú dices con respecto a la información y el amarillismo es claro. Hay dos fenómenos en comunicación. Uno se llama la agenda setting y es cuando el medio me planilla a mí para recibir una información. Entonces, como un noticiero presenta los robos, el otro noticiero también presenta los robos. O sea, el otro noticiero no puede quedarse sin presentar robos y sin entrevistar al director de la policía. O sea, uno lo van agendando de acuerdo a cómo están los hechos diariamente. Y bueno, también hay otros fenómenos donde tú terminas realmente
pensando lo que tienes que pensar porque así te indujeron a pensar. Eso se llama la teoría del impacto directo. Señor. Pero a mí me parece que este tipo de cosas lo que hacen es desincentivar el uso de la bicicleta, ¿sí? Y pues realmente no es lo que se busca, porque pues en la tendencia ahorita es cuidar el medio ambiente, el ejercicio, la vida sana, la vida fit, ¿sí? Claro, Y este tipo de termina de cosas ser, lo que sí. hacen es desincentivarlo porque lo están satanizando prácticamente. O sea, si usted usa una bicicleta se va a morir. Sí, claro, Entonces, así es. muchas personas ya la piensan 2 veces a la hora de hacer ese gasto. Así es, así es, así es, así es. Eso que dices es verdad. Bueno, bien, Gilbert, ahí te tocaría entonces revisar cifras porque necesariamente tu informe me parece que va a desmitificar cosas. ¿Cuál es tu palabra clave? Informar. Informar, ok, está muy bien el hecho, muy bien. Angie, Gil, ¿estás por ahí, Chinita? Sí, señora. Ok, Buenas ¿cómo te noches. fue ayer? Buenas noches. Más o menos. ¿Estuviste mirando información complementaria? Sí, es que tenía 2 temas, pero no me decidía por cuál de los temas realizar como la investigación. Sí. Y sigo aún en esas, estoy investigando de los 2 temas a ver por cuál me quedo. Ok, entonces es bueno el ejercicio, así como de alguna manera analizamos que no iba a ser una cosa sino la otra. Ese es el caso de Héctor, ¿no? Como Fanny sacó unas tijeras grandotas, entonces todavía no te digo nada hasta que estés clara, porque si hay algo que debe ser fundamental en el escrito es que uno esté seguro de lo que va a escribir. Entonces, tómate tu tiempo, no mucho este fin de semana, para que podamos analizar y ten la claridad de qué es lo que quieres demostrar, ¿sí? ¿Cuál es el tema central, sobre qué vas a focalizar, cuáles son los temas alternos, buscar información complementaria para poder hacer un análisis concienzudo de lo que vas a presentar, ¿ok? Ok, profe. Bueno, muy bien. Andrea. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Chinita? Bien, sí, señora. ¿Cómo te fue ayer buscando información para tu tema? Bien, profe. Mi tema es sobre los niños con síndrome de Down. Sí. Y pues estuve averiguando por qué los niños nacen con síndrome de Down, los tipos de síndrome que hay, que son 3, que, o sea, cada síndrome, porque se genera, por decirlo así, cómo es la infancia cómo puede ser la infancia de un niño con síndrome, la supervivencia y el desarrollo. Y quiero, digamos, como hacerlo ver como que no es una enfermedad, sino una condición con la que ellos deben aprender a vivir y que pueden ser, o sea, como una persona normal y hacer todo lo que hacemos todos nosotros. Y me falta todavía investigar sobre fundaciones donde, digamos, gratuitas, donde le pueden ayudar a los niños a su desarrollo. Ok, hay un caso es que se me olvida cómo se llama el niño. Búscalo como gerente de abrazos de una compañía que se llama Cian. ¿Cómo, profe? Qué pena. Hay un caso de un muchacho con síndrome de Down vinculado a una empresa que se llama Cian. Y él ocupa el cargo de gerente de abrazos. Espérame a ver si lo encuentro. Porque como lo que tú de todas maneras quieres demostrar es que específicamente
son manejables absolutamente todas las situaciones y pueden tener una, muestra a ver si lo encuentro, Cian, gerente de abrazos down. Ok, la empresa se llama Cian Visibilidad de Marca. Espéreme un segundo, la voy a... Se llama Nicolás. A que no me debo enfrentar ni a las personas ni a las situaciones. Ya lo voy a compartir por WhatsApp para que lo vean. Listo, profe, gracias. Bueno, es que pues el primero que entrevistan ahí es el esposo de una prima mía y pues en su momento ellos vivieron unas experiencias maravillosas a partir de que Nicolás era justamente el gerente de abrazos. Son situaciones a nivel de compañía, yo creo que a ustedes como por la formación que tienen en este momento y el papel que van a jugar dentro de las organizaciones, ya quisiera yo estarles dictando talento humano y clima organizacional o algo así por el estilo y poder compartir con ustedes lo que son las personas dentro de la organización. Ese es uno de mis fuertes en la parte de comunicación. ¿Cuán importante es a veces una persona que uno cree en condición distinta? Y mentiras, tiene mejores condiciones que uno. Entonces ahí les dejo ese gerente de abrazos en YouTube para que lo puedan compartir y para ti en la realización de tu trabajo. Entonces, pues el lunes volvemos a conversar a ver cómo lo estás enfocando, porque ya tienes bastante información acerca de la caracterización de los niños Down, de las personas con ese síndrome o con esa condición específica. Y pues miremos a ver cómo vas a ir enfrentando tu escrito. ¿Ok? Sí, señora, gracias, profe. Ok. Bueno, Angélica, ¿cómo vas con el tema que investigaste? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora, gracias. Profe, yo tenía el tema de la gastronomía, sin embargo, cuando estaba haciendo las consultas, en una de las páginas, pues aparece en la parte de abajo artículos que le pueden interesar. Entonces, pues ahí hablaba sobre las dietas milagrosas y pues el aspecto negativo que estas tenían, pues básicamente en las mujeres, ¿no? Que son pues como Sí. las principales que hacen como este tipo de cosas o hacemos en algún momento de nuestras vidas. Entonces me quise concentrar en ello porque es que son dietas muy altas, digamos que en proteínas, digamos la dieta de la manzana, la dieta del ayuno, y pues eso genera unos perjuicios, perdón, en la salud pues bastante altos. Digamos que los más comunes y que de pronto son imperceptibles son los mareos, la debilidad, el estreñimiento, pero pues eso genera un trasfondo también en la salud como la anemia por el déficit de los nutrientes y pues también hablaba sobre otras enfermedades como enfermedades de origen hepático y de origen renal que pues tienden a ser enfermedades bastante silenciosas hasta que ya se encuentran pues en un, digamos que en un nivel bastante alto y difícil de tratar. También pues estábamos hablando, digamos que de la salud como de trastornos en el comportamiento alimentario, que eso puede provocar también el tema de la anorexia y la bulimia. O sea, y es pensar que todo parte de estas dietas que de pronto uno ve de pronto en Facebook o publicidades incluso, y pues también me puse a mirar de dónde salen de pronto estas dietas, quién se las inventa, quién las pone, y pues a veces ni siquiera son personas que tengan de pronto un conocimiento en medicina, que pues así debería ser, que si uno va a hacer una dieta, pues lo más lógico es que de pronto uno vaya con un nutricionista y conforme pues a sus, no sé, condiciones actuales de salud, de grasa y de todo lo anterior, pues se pueda recomendar una dieta pues propicia a cada persona. También leía que pues no todas las personas tenían que hacer la misma dieta porque pues no todos cuentan con las mismas condiciones pues de calorías, de peso corporal, de grasa, entonces pues es como bastante preocupante el tema. Digamos que en algunas mujeres también esto llega a afectar el ciclo menstrual,
que se puede tener temporalmente. Hay personas que cuando ya dejan este tipo de dietas, porque pues tampoco es que las hacen constantes, sino que de pronto que se aproxima un viaje, que viene el verano, pues se ponen a hacer estas dietas rayo y cuando ya lo dejan de hacer, pues esto viene con una serie de factores metabólicos que cuando lo dejan de hacer, pues incluyen más el peso corporal, aumentan su volumen y pues genera, digamos que toda una serie de acciones contrarias a las que inicialmente pues querían hacer. Entonces, pues sí encontré bastantes artículos de especialistas, noticias, la verdad, el tema me impactó bastante y pues en eso quise basar el Ok, ensayo y pues aún sigo en investigación, de hecho, muy bien, muy pero pues bien. eso fue como un resumen. Me parece interesante, vas muy hilada, muy clara. Sigue por ahí y pues es un tema muy, digamos, agradable de manejar y pensaría que lo vas a dominar con claridad. Muy bien, ok. Adelante entonces. Marley. Gracias. Marley. Hola, profe, buenas noches. Hola, Chinita. ¿Cómo te fue ayer con tu investigación? Bien, profe, también encontré muchas cosas. Bueno, entonces el tema en el que yo me basé fue directamente la adopción y no compra de animales. Yo me basé en 4 variables y mi palabra es la conciencia. Entonces, el primer tema, bueno, que era el maltrato animal, pues ya directamente encontré que habían pues 2 tipos de de crueldad animal prácticamente. El primero sería el maltrato directo, que digamos, es como una falta intencional en proporcionar los cuidados básicos. También la tortura, mutilación o el asesinato de un animal. Y el segundo era un maltrato directo. Es cuando una persona es testigo o apoya, digamos, el maltrato o tortura o hostigamiento de algún animal. Ya directamente de esto, también pues me basé también pues en el abandono de los animales de calle. También investigué un poco sobre cuáles eran los países que tenían más tasa de abandono en animales, que serían como Grecia, toda Europa, México y Venezuela son ahorita los países donde más abandonan animales. Y también voy ahí, profe, investigué sobre el único país en el mundo que ahorita tiene 0 de animales abandonados en calle, que sería Holanda, ya que ellos implementaron que cada vez que una persona genere la compra de un animal o abandone un animal, genera ya directamente o una pena de cárcel y la persona que genere la compra de un animal, ellos pagan como si estuvieran un impuesto por la compra del animal, entonces ellos hacen, digamos, la baja por eso, digamos, la gente en vez de comprar animales, adopta. Entonces ahí voy, profe. Directamente esto también abarca muchos temas, por ejemplo, las penas de maltrato animal, las que están en Francia, Suiza, Alemania, Italia. Ya directamente España también tiene una pena, digamos, por maltrato animal, pero digamos, también investigué y en España puede que se compruebe que hubo maltrato animal, pero allá no hacen cumplir la ley. Nada más pueden pagar una multa, pero entonces no les queda como una repercusión como tal de lo que hicieron. Ok, Y ahí voy, profe. Ya como son 4 temas que yo puse, pues esos son los primeros temas que voy a hablar. ok. Bueno, entonces mucho orden en la situación para que el tema tenga control. Ujú, sí, señora. Ok. Derly. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Dale. Bueno, profe, ayer estuve investigando el tema y pues tanto el tema que propuse en sí como la celebración anticipada de la Navidad, pues no hay datos, digamos, sino más como opiniones y como más tendencia, digamos, a opinar, a criticar, pero no hay datos específicos que hablen del tema. Entonces decidí como pasar el tema a algo como que fuera más, menos como de opinión y como más objetivo, que sería como la Navidad como recuperación económica. Ah, ok.
Entonces encontré pues las cifras de ventas del 2020, como cayeron, digamos que cayó toda la economía, cayeron las ventas en diferentes sectores. También encontré pues las referencias de las tradiciones culturales navideñas en Colombia, como pues porque se incrementan, digamos que las ventas en Navidad. Encontré las cifras de Navidad de los años pasados, tanto en empleo como en ventas, y algo que hacen referencia para también como de la recuperación económica, el día sin IVA y el Black Friday. Ah, ok. Ajá. Perfecto. Ok. Entonces, tendrías que tener en cuenta Fenalco. Sí. ¿Qué está Señora, haciendo? ¿Qué está haciendo sí. Fenalco? Y también tendrías que tener en cuenta, parece que hay unas medidas por parte del gobierno de solicitar a las empresas la liquidación de la prima con anticipación, para que las personas no se acumulen en diciembre comprando cosas, pero que no dejen de comprar para que reactiven la economía. Entonces, esas son dos cosas que son marco que podrían ser interesantes para ti. Listo, sí, señora. Ok, bueno, bien, muy bien. Madeleine. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Bueno, mi tema a tratar son sobre los miedos y ayer averiguando, entonces, como tal el título va a ser miedos, ansiedad y fobias, ya que pues lo que estoy averiguando es que esas tres van muy como en conjunto, entonces del miedo pasa a la fobia y de la fobia se puede convertir en ansiedad. Y ya lo pasé como en tres pilares que son cómo se ve en los niños, jóvenes y adultos. Entonces, en lo que estuve averiguando, digamos que pues en los niños es lo más común, digamos, el temor a la oscuridad, digamos, a algún amigo imaginario o monstruos como tal, como ellos lo ven. Digamos, ya lo que averigüé de los jóvenes, digamos, es al no ser aceptados, digamos, dentro de una comunidad. Y en los adultos, digamos, lo que estoy averiguando fue como el miedo, ya digamos, o a sentirse solo o de pronto a no encajar en ciertos grupos. Eso fue lo que estoy averiguando. Ok, perfecto. Bueno, entonces todavía tenemos mucha tela que cortar con respecto al miedo y focalizarlo un poquito más y mirar a ver cuáles son esos brazos, pero pues digamos que vas bien en la investigación inicial. Bien. Vanessa. Bueno, pues mi tema fue más en el perfil de las emociones. Tenía dos, emociones y sentimientos, pero tenía, o sea, me quería más como meterme en el tema, en hacer preguntas del por qué y realmente en sí organizar características de psicofisiológicas, que son prácticamente todos los sentimientos y las emociones. Realmente también, no sé, no, bueno, espera, porque no sé cómo. O sea, realmente quisiera saber por qué la gente que compartiera sus emociones, por qué son así, por qué actúa de tal manera. Es como realmente si tuviera un trabajo o llegaras, o sea, sí, si estuviera en un trabajo y tuviera algún problema en su casa y llegara del trabajo o sea, si estuviera, cambiara también la emoción, bueno, no sé cómo decirlo bien, profe. Pero me basaría más en las emociones. Sí, yo siento que el tema está encunetadito. ¿Sí o no? Sí. Desde que no estés clara y tengas toda una Pues, speech. profe, es que generar impacto hacia las personas o ayudarlas, o sea, tener en cuenta que los sentimientos ya los hemos vivido y en las situaciones o en las actividades que los hemos generado, porque siempre tenemos
emociones. Y la idea es tener emociones positivas. Pues no sé, yo siempre he sido así, no he sido negativa. ¿Y no será que pero tu tema es, perdóname, no será que tu tema más bien es la inteligencia emocional? Bueno, también estaba mirando eso porque realmente son muchas cosas en las que se basan en las emociones. Sí, señora. Bueno, revisa de pronto esa parte de inteligencia emocional que sería más claro todavía. Porque, Vale, ¿qué es la inteligencia emocional? Tener un equilibrio en las emociones y no solamente equilibrio uno, sino aceptar en las otras personas las expresiones de emoción. Entonces, de pronto, el tema sería clave para ti. Tendrías que revisarlo y que lo volviéramos a mirar el lunes a ver qué pasó. Digo, el martes a ver qué pasó. Ok. Vale, profe. Bueno, muy bien. Javier, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Bien, bien. Profe, yo tenía el maltrato animal, pues sí cambié como la palabra, entonces la asocié más como hacia el respeto. Sí. Y hice algo de investigación con respecto a todo lo que tiene que ver con que el maltrato animal es como un primer paso a lo que es la violencia social y todo lo que tiene que ver, ya que, digamos, los animales son, por decirlo así, indefensos. Entonces es como el inicio a todo lo que tiene que ver, una antesala a la violencia social. Ok. También estuve investigando acerca de todo lo que tiene que ver con legislación y condenas, es que no sé cómo decirlo, sino... Sí, aquí ya estamos muy claros con el tema de que los animalitos son seres sintientes y hay toda una normatividad. Exacto, sí. Sí. También pues me estoy guiando por, digamos, un hogar de paso que tiene un amigo muy cercano, pues no sé, más ahorita les voy a compartir como el enlace, que es una página de Facebook, y yo he ido un par de ocasiones a lo que tiene que ver con campañas de esterilización y ayuda a los animales de calle, recogidas de, pues, a lo que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el maltrato animal, inicia desde cualquier tipo de sufrimiento que pueda sentir un ser vivo. Entonces está desde no alimentarlo bien, entonces en eso está centrado como ya mi ensayo. Ok. Bueno, bien. Entonces vamos a ver, hay dos personas sobre el mismo tema, entonces vamos a ver cuáles son las variables que van a tener en cuenta. Muy bien, gracias, Sí, pues, Javier. yo miraba el de Madeleine y pues, o sea, no, se me olvidó, el de Marley. El Y de ella es, Marley. pues el tema que inicial, ella es como adoptar o compres, ¿sí? Sí. Si no me equivoco. Entonces, digamos que sí tienen muchas similitudes, pero pues también vamos como por temas un poco diferentes, pero sí hay un poco de similitud. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos con Sebastián. Sebastián, ¿cómo sigues? Ahí dándole, profe. ¿Pero estás bien de salud? Pues ahorita tenía mucha tos, entonces me metí ya bajo cobijas y ya como que mejoró un poquito la vaina. Ok, toma mucho jengibre, ¿no? Eso ayuda bastante con el, bueno, pues dicen. De por sí estoy más que todo con agua de panela, limón y miel. Y jengibre, eso, la garganta, cosas calientes, y pues para evitar. Bueno, entonces adelante, Sebastián. Pues en mi tema, como es los viajes en motocicleta, pues yo estuve escudriñando ahí un ratico y pues me acordé de que en algún momento conocí a un argentino que ya llevaba más de 7 años dándole la vuelta al continente en su motocicleta. Sí. Pero él lo hacía ya de una manera más personal y a nivel personal, pues él ya cambiaba mucho
durante los viajes. ¿A qué me refiero? Que como él ya dependía solo de sí mismo cuando viajaba en grupo, pues había muchas cosas que le afectaban. También en eso encontré a un español que dejó todo por darle la vuelta al mundo en moto, y él sí lo hace ya de una manera un poco más informativa. En YouTube encontré muchos videos relacionados con lo que él hace de sus viajes, y pues hacia allá es a lo que quiero enfocar mi ensayo, que es como ver esa dinámica social, como estrellarse con la realidad de cada uno de los países en los que él ha conocido en su motocicleta, de ver cómo... ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos, sí. Entonces, pues si quieren les comparto dos links, pues para que vean hacia qué quiero enfocar mi ensayo, básicamente. Aló. No sé si me están escuchando. Sí, te Entonces, pues no sé sí te si estamos les gusta. escuchando, sí, sí, claro Ah, que sí. es que me aparece en la pantalla de que está silenciado. Entonces, por No. eso. Entonces, pues si gustan, les envío esos dos links para que vean como el impacto de cómo él transmite toda esa información de cuando él visita un pueblito. De por sí él ya estuvo también acá en Colombia, y pues en la parte del Chocó, él no pudo cruzar una parte, fue precisamente porque la guerrilla, los grupos armados, impidieron de que él pudiera pasar. Pero entonces es como reflejar toda esa realidad que tenemos oculta en cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues la realidad acá en la ciudad es muy diferente de pronto a las personas que están en un pueblo alejado, que no cuentan con los servicios básicos, y que pues de una manera u otra nosotros pues nos hacemos a los de la vista gorda con esa realidad que es nuestra como país, pero pues que muchas veces ignoramos simplemente porque vivimos metidos en nuestra propia burbuja. Ok, ok, ok. Bueno, entonces nos dejas los links ahí en el WhatsApp y pues los compartes por ahí y los vemos. Lo importante es que focalices qué es lo que quieres demostrar, qué es lo que quieres, sobre qué específicamente vas a centrar tu escrito, ¿ok? José, José. Sí, señora. ¿Me escuchas, profe? Sí, ahora ya estás ubicado, ¿cierto? Sí, señora, sí, ya pues un poco de cuidado ahí a lo que dicen mis compañeros. Pues en este caso, pues el tema que yo les había comentado anoche, pues como la profesora había dicho que formular como una pregunta, pues realmente he formulado dos, pero a medida que voy averiguando como que me siguen surgiendo más preguntas y más preguntas. En este caso, pues la que les dije anoche fue la de los sucesos sobrenaturales son algo reales o son psicológicos, y la otra es por qué la gente, permítame un momento, es por qué la gente cree en lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, pues yo he hecho algunas investigaciones, he leído un poco, y pues normalmente, digamos, surge como una comparación que dice que las personas creyentes son menos inteligentes que las personas no creyentes, ¿sí? Pero pues no hay estudios que confirmen esto al 100%. Digamos, he visto como unos estudios que realizaron en la Universidad de Chicago para, pues como para resolver esto, ¿sí? Entonces, también he mirado como digamos, el aporte, digamos, de un profesional de la salud que dice que digamos que no se ha comprobado al 100% que sea real, digamos, lo sobrenatural, y tampoco se ha confirmado un 100% que sea no real, ¿sí? Pues lo que él dice, digamos, desde sus estudios, desde su perspectiva, dice que es algo creado por el cerebro, es algo psicológico, ya que, digamos, las personas lo incurren, digamos, a ello como para salir de ciertas situaciones. No necesariamente pueden ser situaciones, digamos, tristes o de depresión, algo así, sino diferentes casos. Entonces, pero él sí toca como ese lado que dice que, digamos, hay pacientes, que él tiene pacientes que dicen que tienen muchos como contactos, digamos, contactos de este tipo,
pero que ellos lo hacen es más que todo cuando están deprimidos, cuando están muy tristes, entonces en ese momento el cerebro les crea como ese momento, digamos, como un método de defensa, y lo que hace es hacerlos relajar, digamos, los hace relajar a ellos. Entonces el doctor dice que ellos lo utilizan es como un método, como algo, como un antidepresivo, como un relajante, ¿sí? Entonces, digamos, ahí estoy como leyendo y pues cada vez me surge como más dudas, porque es como la pelea entre la ciencia y entre, digamos, lo sobrenatural. Entonces, ¿cuál pesa más? Ok. Como quien dice, mito o realidad. Tendrías que, pues sí, está interesante el tema, entonces, eres de estos, o sea, este que estás planteando en particular, creo que todos estamos Sí, como en la señora. expectativa de qué es, yo no soy muy versada en la materia. Sí, se me viene a la cabeza el tema de, ¿es lo paranormal o Sí, cuál es? señora, sí, digamos, digamos, el sobrenatural o paranormal, tienes, digamos, como la misma rama, ¿sí? Pero entonces Ok. también hay, pues, hablar sobre si es algo de costumbre, ¿sí? Es algo de costumbre, digamos, como, ahí también lo plantean como la religión, que es algo de costumbre, digamos, como Colombia, que es un país muy religioso, entonces, digamos, acá son cristianos o católicos, pero porque, digamos, la abuela o la tatarabuela o la mamá son, sí, digamos, de estas religiones, entonces, asimismo, es como el tema de lo sobrenatural. Entonces, digamos, si yo soy creyente es porque, digamos, mis papás, mis tíos, mis tías me contaban historias, entonces como que ellos me inculcan eso. Entonces yo como, ¿será que sí? ¿Será que no? Hasta no ver, no creer. Digamos, es interesante. Ok, bueno, muy interesante, José. Vamos a ver entonces qué pasa con todo eso. Bueno, sí, señora. Bueno, muy bien. Estaba aquí revisando que Jenny, esta chica, no ha podido entrar a clase y me preocupa sobremanera. El lunes voy a intentar con un link diferente, un link que no sea la sala de comunicación. A mí me parece Profe, extraño, señor. el lunes es festivo. Ah, Era el perdón, miércoles, en el profe. Tocaría martes. hasta el miércoles, profe, porque el martes El tenemos que ir a la U. El martes tenemos, sí, y el miércoles tenemos nuestra clase virtual. Tienes toda la razón, tienen toda la razón. Yo ya los iba a hacer conectar el lunes. No, es un mal chiste. Entonces, nos vemos el martes en la universidad y el miércoles intentamos con un link, aunque mi link ha sido el link que he tenido para clases desde marzo y por lo menos han pasado por ahí unos 300 estudiantes. Yo no entiendo qué pasa con Jenny y pues voy a intentar con otro link, pero entonces hablamos el martes acerca de eso. Entonces sería chévere, señora. Perdona la pregunta, ¿el martes tenemos clase contigo y con el otro profesor no es el martes? No entiendo, ¿se corren o...? Hasta donde tengo entendido el martes. Sí, profe, el martes nos toca en la universidad. Sí, es en la universidad, pero el martes es con... Ah, momento. No, contigo Tienes solo el lunes. toda la razón. No nos Juliana, vemos el miércoles. martes. Ustedes van el martes con el otro profesor y nos encontramos el miércoles. Ay, Virtual, sí, porque ¿sí? no se corre. Sí, tienes toda la razón. Esto de estar aquí implementando cosas nuevas. Bueno, en todo caso, así quedamos. Me preocupa. Vale, profe. Entonces yo igual por el WhatsApp les voy anunciando cosas. Quería compartir con ustedes esta pantalla y esta pantalla es para ilustrarles un poquito qué es lo que está pasando. ¿Ya la están viendo? No, Está profe. cargando, profe. ¿Está cargando? Ok. Pero no sale nada todavía. Ahora sí. ¿Ahora sí? Listo. Bueno, listo, aunque todavía está chiquita. Bueno, vamos a intentar acá. Entonces, si alcanzan a ver, ya. Ok. En la producción de texto escrito, como les digo, nosotros no podemos pretender escribir sin preparación. Yo insisto en que es una estrategia planificada. Por eso fracasa en el intento todo aquel que quiere escribir sin pasar por unos determinados pasos. Porque
seguramente se va a confundir porque va a ser frustrante y resulta que esto, además de ser una actividad de lo intento y vuelvo a escribir hasta que le encuentra el gancho y ya para mí es muy fácil escribir, pues obviamente necesita de una metodología y es la que estoy tratando de llevar con ustedes. Hoy he preguntado caso por caso para saber cómo van y cómo han enfrentado y de qué se han dado cuenta. Porque es que esa es otra cosa. Yo les puedo decir a ustedes hasta misa cantada, pero no puedo redactar por ustedes. Ustedes tienen que volver conscientes los procesos de la escritura y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, el día de hoy, lo que hicimos ayer, el trabajo que se quedaron haciendo y hoy me permito hacer este análisis. Entonces, acá en el centro tenemos la planificación. Aquí está determinar cómo será el texto. Por eso mi pregunta. ¿De qué voy a escribir? ¿Qué es lo que yo quiero evidenciar con mi texto? ¿Qué es lo que me gustaría transmitir a los demás? Aquí dice en segundo punto, analizar los elementos de una situación comunicativa. Esa situación comunicativa es cuáles son estas variables que puede tener esta propuesta inicial. Entonces, yo tengo un tema que es un tema central, un tema eje que está acá. Y adicionalmente tengo unos subtemas. Estos subtemas son los que le van a dar desarrollo, fuerza y argumentación a mi tema, a lo que yo voy a escribir. Formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita. Y esa es justamente la palabra que yo les dije. Definan en una palabra lo que su texto va a producir. Conciencia, denuncia, sensibilización, información, porque esto es lo que yo tengo que revisar al final, esta partecita de acá, y tengo que leer y saber si realmente lo que me prometí lo cumplí. Por eso es que esa palabra no la pueden olvidar y por eso es que la palabra estaba escrita acá, encerrada dentro de una nube muy clara, con corazones, con resaltador, con todo lo que quieran, porque con eso están comprometidos. Consultar una fuente de información diversa es porque yo no me las sé todas y entonces ustedes ya fueron conscientes. Adicionalmente, la consulta me permite a mí racionalizar el tema, me permite a mí conocer otras instancias del tema, conocer quién ha escrito, qué otras variables hay, por qué no debería meterme con una parte de la información, como en el caso, por ejemplo, de la depresión, porque no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni experto en el tema, y me podría meter en camisa de 11 varas. Entonces, sí puedo transmitir información y dar a conocer lo que es esta situación particular que viven muchas personas. Y luego aplicar técnicas diversas de organización de las ideas y en esto es en lo que estamos. Estamos justamente llevando a cabo esta parte donde ustedes van a borrar cosas de aquí, donde su hoja va a tener muchos tachones, donde ustedes van a encontrar más cosas, donde definitivamente con el pesar del alma van a tener que traer las tijeras para cortar la temática. Héctor nos contará acerca de eso. Vamos a ver qué va a pasar. Esas son las estrategias de planificación de un texto y pues realmente escribir un texto es una situación, digamos, controlada. Cuando vayan a escribir, les recomiendo que utilicen en su computador unas letras como estas. Estos son fuentes que se encuentran en el computador. Baskerville Old Face, Bookman, Century, Goody, Perpetua, Book Antigua, Centaur, Garamond, Lucida y la famosa Times New Roman. ¿Por qué se llama Times? Esta es la que utiliza el periódico New York Times. Y normalmente nosotros decimos, bueno, también mi computador tiene Calibri y tiene Arial. Y todo el mundo intenta escribir en Arial. Hasta Arial les digo que va bien, para mi gusto no es tan definida. ¿Por qué estas fuentes que son de carácter romano son las que yo debería utilizar en mi escrito? Porque son definidas en las vocales, son definidas en las letras, en las mayúsculas, y esto facilita la lectura. La gran cantidad de fuentes que tiene nuestro computador, la mayoría son para diseño, y esas letras que son para diseño no
van bien en los escritos. ¿Por qué? Porque dificultan la lectura. Entonces, Arial, para mi gusto, es demasiado recta y ya tiende a ser una fuente para diseño. Entonces, yo prefiero esta que es sumamente definida. Que me permite a mí identificar una I latina, una E, una O, una A, la M, la N, y no genera inconveniente ni distorsión en el proceso de lectura. Esto es importante que lo tengan en cuenta a la hora de presentar sus trabajos. Es preferible utilizar, por ejemplo, palabras cortas y no largas porque las palabras largas dificultan la lectura, como en este ejercicio. El otorrinolaringólogo estadounidense contratado por el Clinicentro Latinoamericano de Investigaciones Maxilofaciales reexaminó la radiografía del superhematoma del 17º paciente voluntario. Y resulta que esas palabras largas ya no se usan. Hay una tendencia a utilizar palabras cortas. A medida que vayan escribiendo, les voy a entregar herramientas de escritura para que vean realmente dónde está el ejercicio central de la redacción. Hasta ahora estamos planificando, pero vamos a entrar en un ejercicio central de redacción. Dentro de esto, por ejemplo, les puedo decir que la referencia que tiene el inglés es que en inglés la mayor cantidad de palabras son cortas. Ahí no hay unas palabras largas, lo que sí le ocurre al alemán, que es una referencia negativa. El alemán está construido, o sea, por ejemplo, un elevador o un ascensor, la traducción es un carro que sube y que baja. Entonces, ellos en el alemán tienen, es como el concepto vuelto palabra, mientras que en inglés las cosas son mucho más fluidas, entonces todo el mundo prefiere cantar en inglés, le encanta el inglés, le encanta la sonoridad del inglés, a nosotros se nos oye como medio chipcha, pero el problema es lo largo de la palabra. Entonces, cuando vean que pueden reemplazar algunas de esas palabras largas en la redacción, pues pueden hacerlo. En las palabras hay una tendencia natural al acortamiento y es una cuestión de orden generacional. Yo creo que, por ejemplo, a Sebastián no le dicen Sebastián, sino le dicen Sebas. A todo el mundo le van acortando el nombre. A Sofía le dicen Sofi, a Javier le dicen Javi. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Sí, señora. Sí, pero a mí no me gustan los diminutivos. Ah, bueno, no te gustan, pero hay una tendencia natural al acortamiento, ¿sí? Entonces uno ya no se llama Pascualino, uno ya no utiliza unos nombres Hermógenes, ¿no? No, ya los nombres son cortos. Angie, Mari, Lisette, son de pocas sílabas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural al acortamiento. En el caso, por ejemplo, de los nombres de las compañías, si ustedes tienen que hacer referencia al nombre de una compañía, al nombre de una fundación, al nombre de una organización, normalmente se usa el plantear, por ejemplo, OEA y de inmediato Organización de Estados Americanos. Pero hay un conector en la mitad. Entonces dice la OEA, más conocida como la Organización de Estados Americanos encargada de tal cosa. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la obligación de conocer el nombre. Y yo si doy la sigla y adicionalmente digo de qué se trata, por ejemplo, escribo ONU, coma, Organización de las Naciones Unidas sin conector. ¿Sí? Es una aclaración para el lector, pero tengo la obligación específica de mencionar de qué se trata, de qué compañía estoy hablando, de qué entidad estoy hablando. Utilicemos palabras conocidas cuando escribamos, o sea, que si no conocemos las palabras, es preferible no comprometernos con ellas para evitar que de alguna forma estemos dando una información errónea. Y por el otro lado, pues si vamos a utilizar extranjerismos, verifiquen que los extranjerismos están aprobados por la RAE, la Real Academia de la Lengua. Es importante no confundir. El localismo, con el localismo uno, ¿quién lo lee? Hay que pensar en eso. ¿Qué tal que mi texto llegue a otro país y yo
pues digamos, esté utilizando un término muy coloquial dentro de Colombia, pero que solamente sea una palabra que se conoce en Colombia. Por ejemplo, cachifo. El cachifo es ese muchacho joven y esa palabra fue utilizada hacia los años 50, hacia los años 60, hacia los años 70 en el interior del país. Y el cachifo era un muchacho joven y así se hablaba en esta región, en Bogotá, en la región central. Pero necesariamente no es bueno utilizar ese tipo de expresiones. Por ejemplo, el parce, que se supone que es un parcero. Y quienes estaban hablando así, pues obviamente los antioqueños, para ellos hay mucho parcero. Entonces Juanes hizo muy conocida la palabra. Hay que tener en cuenta esta utilización correcta del lenguaje para evitar inconvenientes. Cuando estemos entonces eligiendo palabras para nuestra redacción, utilicemos palabras cortas, utilicemos palabras conocidas, utilicemos, perdón un segundo, no puedo contestar ahora. No a los extranjerismos, porque realmente pues no se justifica esta situación. Y no a los localismos, no repetir. Recuerden que ya tienen una pista y la pista es entrar con una propuesta. Esa propuesta la van a desarrollar en el cuerpo. Si está muy largo, van a utilizar los intertítulos y al final del ensayo van a terminar con la ratificación o con, digamos, la argumentación final que va a ser coincidente con la propuesta inicial. Las palabras gatillo o detonantes son esas palabras que desenfrenan, que desatan sentimientos. Procuren no utilizar esas palabras gatillo. ¿Por qué? Porque el texto quiere conmover, el texto quiere llamar la atención, el texto de alguna manera quiere causar un impacto, pero el impacto tiene que ser positivo y no tiene que ser negativo. Las palabras vulgares son las palabras del común, no son las groserías. Las palabras del común son palabras que de alguna forma utilizamos muy coloquialmente en nuestras casas, con nuestros amigos, pero ese tipo de lenguaje no tiene que estar utilizado en nuestro ensayo. Nuestro ensayo va a pretender ser más elegante, las frases más estructuradas, de manera que son claves para empezar a redactar. Entonces, pues chicos, los voy a dejar acá. En la plataforma les voy a dejar lecturas y les voy a dejar videos que son guía para la redacción, para que nos podamos ir preparando para la redacción, además de los otros conceptos que vamos a manejar aquí en clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, profe. Cuenta. Primero, en la redacción, cuando dice que debemos mencionar sobre, por ejemplo, ONU, que debemos mencionar, por ejemplo, el significado, ¿eso hay que encerrarlo entre paréntesis? Normalmente, no necesariamente. Uno lo que tiene es, a ver, ¿cómo te digo? Recursos en la redacción planteando lo siguiente. Organización de las Naciones, ONU, Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? O puedes poner ONU, guión menor, Organización de las Naciones Unidas. O puedes poner ONU, o al revés, Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, ONU. ¿Qué dejas más claro ahí? Digamos, entre paréntesis, normalmente la frase más larga, o sea, la del nombre de la entidad. Esa sería. Pero igual vamos mirando los casos para que podamos precisar. Les voy a también a dejar esa información en la plataforma para que la tengan como guía. ¿Qué otra duda tienen así que podamos plantear? Y yo tengo otra, profe, qué pena. Sí. Al final estamos escribiendo, pues ya yo empecé como a redactar el ensayo. Sí. Y pues
ya llevo muchos tachones porque digo, no, ya esto no me parece interesante. Al final eso lo vamos a pasar en Word, por lo que veo que me dices que vamos a utilizar, por ejemplo, Times New Roman, ¿sí? O vamos a Sí. presentarlo. No, claro, lo tienen que presentar y me lo tienen que enviar porque quiero hacer una aclaración. Este ensayo es su segunda nota. Nosotros vamos a tener una nota inicial que es un parcial oral, ¿cierto? Pero vamos a tener una segunda nota que es un trabajo práctico y en un comienzo yo había dicho que el ensayo era sobre el libro que han elegido, ¿sí? Pero para darle más variedad y aprovechando que no somos muchos, podemos ir trabajando bastante en el ensayo, entonces se me hizo más interesante que ustedes escribieran sobre un tema que quieren para conocer la dinámica de la construcción de texto. Entonces, igual, este ensayo va a ser su segunda nota. Y también me tienen que mandar al correo el nombre del libro y decirme, profe, yo soy fulano de tal, pertenezco a tal programa, mi libro es este y su autor es este. ¿Por qué al correo electrónico? Porque en el correo electrónico yo voy a tener un seguimiento de lo que ustedes me van mandando y pues si tengo yo alguna duda no tengo necesidad de llamar ni a Javier ni a cada uno de ustedes para decir, mira, me lo enviaste y cuándo me lo enviaste y de qué programa eres tú y nada que se le parezca. O sea, yo obviamente los tengo en las listas y es más fácil que tener a 80 personas como me pasó en el módulo anterior y es mucho más manejable, pero igual me gusta tener todo el récord porque cuando yo llamo, por ejemplo, Gilbert me escribe y desde su correo me van a salir todos los correos que me envió cuando yo lo busque a él. Entonces, necesariamente me tienen que enviar eso por correo. El libro es necesario porque vamos a exponer el libro y vamos a contarle por grupos, no sé, de acuerdo a los libros, no he llegado a ese punto porque no me los han enviado todos, yo tengo que hacer una clasificación y tengo que ver si, por ejemplo, hay varios que eligieron un libro en particular, si varios escogieron, por ejemplo, una novela, voy a mirar a ver qué géneros hay, a ver de qué manera exponemos. Puede ser que lleguemos a exponer individualmente, como puede ser que también lleguemos a exponer en grupo, un grupo de A2, me parecería, o un grupo de A3, no sé, no lo sé, depende de los libros. Entonces, aclaro, redundando aquí, redondeando la idea. 1, un primer parcial oral. 2, un parcial, no un parcial, sino un trabajo que se llama ensayo, que es esto de lo que hemos estado hablando hoy. Y tercera nota, la presentación oral, exposición mediante PowerPoint de mi libro, ¿correcto? Todavía no sé si es en grupo, si es individual, porque pues como no tengo todos los libros, no sabría decirles. El ensayo obviamente me lo deben mandar al correo electrónico y me lo deben mandar ya limpiecito, bonito, bien organizado. Profe, una pregunta. Si Señora. nosotros vamos avanzando con las bases que su merced nos ha dado en clase, ¿le podemos ir enviando borradores o solo nos esperamos ya para enviarlo al final? No, me van enviando borradores y me dicen, profe, ¿qué opina de mi ensayo? Y entonces yo devuelvo y digo, mira, me parece que X, Y, Z palito. Entonces sí, claro, me lo van mandando al correo y yo con mucho gusto voy colaborando. Perfecto, profe. Bueno, recuerden que cada ensayo tiene que tener un titular. El titular es lo último que uno escribe, por eso es que ya en el final tiene que ir el titular, pero es bueno que vayan pensando en qué titular van a tener. Profe, disculpe una pregunta. Señor. Más o menos, ¿para qué fecha estaríamos enviando, digamos que ya el ensayo final? Pues tengo que mirar te lo dejo sobre el WhatsApp del grupo para mirarlo bien. Sí, pues Ajá. yo pensaba, pues igual, este fin de semana ya me pongo al día con el parcelador y pues enviar en el grupo como las fechas para tenerlos presentes. Listo, Más o Javi. menos. ¿Listo, Entonces profe? yo lo pongo sobre el WhatsApp. Listo. Vale, listo, profe. Muchísimas gracias. Okay. Bueno. Para ir adelantando entonces. Bueno, muy bien. Entonces que tengan un bonito fin de semana y triste no poderlos ver el martes. Nos encontramos por esta vía el miércoles y les voy avisando. Bueno, profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, que estén Igualmente, profe. Chao, profe. Chao, profe, Dios la bendiga. Amén. Gracias, chao. Chao, profe, buenas Buen fin de noches. semana, profe. Buenas noches, gracias, lo mismo. Chao.